Bueno, ahora sí, muy breve para conversar con este diálogo. En nombre de la Universidad Nacional de Rosario, es un orgullo poder compartir esta edición de la Noche de las Ideas junto a la Secretaría de Cultura de nuestra municipalidad, el Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe, la Alianza Francesa, en una noche maravillosa, en una ciudad maravillosa, con un marco extraordinario para una conversación de dos personalidades que, si de compartir ideas hablamos, son ineludibles. Así que sin más presentaciones, decirles que quizás no haya ejercicio más necesario en el mundo cada vez más frecuentemente deshumanizante en el que vivimos que el de ejercitar la palabra y la conversación pública, del poder compartir, intercambiar y cruzar ideas entre quienes pensamos parecido, entre quienes pensamos igual y sobre todo entre quienes podemos tener matices. Nos hace falta mucho más este ejercicio y qué mejor hacerlo con dos titanes del mundo de las ideas. Así nomás los voy a presentar. Yo quiero pedirles un fuerte aplauso para Lucas Raspal, para Facundo Manes, que hoy nos acompañan. En nombre de todos los organizadores, agradecerles a ustedes la presencia, este marco de salón colmado, y agradecerles a ellos dos, a Lucas y a Facundo, que nos regalen siempre eso, esa posibilidad de poder tener todavía la esperanza de pensar un mundo distinto a partir de lo que hacen cotidianamente. Gracias y comenzamos con el diálogo. Franco, gracias por presentar, siempre es lindo escucharte. Facundo, gracias por estar acá, gracias a todas y todos, es como una luz así de escenario de teatro. Yo venía más que nada a facilitar, a presentarlo, la verdad es que yo lo quiero escuchar a él, así que intentaré no intervenir ni tomar mucho la palabra, porque de verdad me gustaría escucharte principalmente a vos y la gente viene a escucharte a vos, pero con muchísimo gusto, donde pueda intentaré poner también alguna reflexión. Noche de las Ideas, líneas de falla es el marco en el que estamos aquí reunidos. Ustedes saben que las líneas de falla son esos puntos de intersección donde capas geológicas encuentran una tensión y eventualmente se quiebran, se rompen, se apilan, se empujan. Y estamos en un contexto en el que las tensiones están a punto de fracturarnos siempre, como sociedades y en lo particular cada cabecita, o si no, déjenme que hable por mí, líneas de falla tengo un montón. Estoy viendo por dónde se va a romper ahí la corteza cerebral, lo podríamos decir así, metafórica y literalmente, por dónde se rompe porque la tensión es mucha, la presión es mucha, el estrés es mucho. Desde la neurociencia y quizás desde otros campos también, Facundo puede ilustrar en esta pequeña, no tan pequeña porque hasta donde yo llego a ver hay un montón de gente, reunión, líneas de falla que nos atraviesan hoy como sociedades. Este encuentro se está replicando en 8 ciudades aquí en el país, nos toca en nuestra querida Rosario, con el honor de presentarlo a Facundo, que me dejaron acá, esto es mini, ¿me permitís? Bueno, se los voy a contar rápido, es larguísimo. El currículum es larguísimo, pero como todas lo conocen y él me lo permite, bueno, voy a decir que simplemente está acá Facundo Manes acompañándonos para invitarnos a reflexionar. Así que la palabra es tuya. Quiero que participes, que sea un diálogo. Se lo pedí arriba, se lo pido públicamente, así que va a ser un diálogo. Les agradezco profundamente este momento, este tiempo. Es muy importante reflexionar. Primero quiero decirles algo personal. Una de las primeras identidades que yo tuve fue ser universitario. Me sentí que era mi club, mi lugar. Llegué a Buenos Aires a los 17 años y la universidad me dio una identidad. Y hoy estamos en Rosario, frente al rector, frente a mi amigo Franco, que no es un rector que entrega a sus estudiantes. Hoy hay muchos que están entregando a sus estudiantes. Así que yo quiero valorar y pedir un aplauso por este rector que está liderando
liderando la lucha y sobre todo yendo muchas veces en contra de la moda, del clima de época, pero sin resignar las convicciones. Así que gracias. También quiero decirles que recién conversando con Germán, con Mariú, con muchos, no es menor lo que pasó ayer acá, que hubo, como ustedes saben, una amenaza a estudiantes con una bala en cada sobre, diciendo, con fotos de cuando los amenazados salían de un lugar. Y de eso podemos hablar, de cómo hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, con la agresión en las redes sociales, con la agresión de los líderes transitorios de nuestro país, porque esa agresión puede convertirse en violencia física. Hay bastante evidencia científica. Así que me gusta estar en Rosario por eso, porque estamos en un momento difícil, es una pequeña manera de contribuir a calmar las aguas y a pensar un país, que es la mayor idea que nos falta, pensar un país. Muchas veces a mí me dicen, pero no tenemos un proyecto de educación en la Argentina, no tenemos un proyecto de relaciones exteriores en la Argentina, no tenemos un proyecto de salud, porque no hay proyecto de país. Así que al final, primero vamos a hablar de neurociencia, porque quizás al final como idea podemos reflexionar de qué idea de país podemos tener. No estamos condenados a esto, tenemos un potencial enorme, pero si vos te acordás, al final quizás podamos hablar de la idea de país, en este marco de la Noche de las Ideas. Pero quiero empezar con algo que decía él de la división, de las tribus. Y quiero darle el sentido neurocientífico a esto que él decía de tensión. La conducta más importante de los seres humanos es sobrevivir. Nosotros tenemos que pensarnos, todos los que estamos acá, como producto de cientos de miles de años. Para que ustedes tengan una idea, la lectoescritura que hoy todos damos por descontada, tiene 5.000 años. 5.000 años en la historia de nuestra especie es nada. La mayor parte del tiempo en nuestra especie no leímos ni escribimos. El cerebro se desarrolló para que todos tengamos ideas, estemos juntos, hablemos, creemos universidades, creemos ciudades, creemos diseño, todo lo que vemos acá está creado por el cerebro, por saltos evolutivos. Uno fue ser bípedos. Ser bípedos, nosotros no siempre fuimos bípedos. Ser bípedos nos permitió la gestualidad. La gestualidad nos permitió el habla. Tampoco hablamos siempre. Uno da por descontado que el ser humano habla. Habla ahora, pero si uno ve la historia de la especie, habló en un momento, o habló desde un momento. Después, otra cosa que creo que muchos científicos creemos que nos diferenció de los primates, es la capacidad de esto, de reunirnos en grupos. Ningún otro animal del reino animal hace esto que hacemos nosotros, nos juntamos, estamos juntos, vivimos en grupos complejos. Y así sucesivamente. Pero en todos estos miles de años, lo que más quisimos fue sobrevivir. Por eso, hay dos cosas que importan más que la verdad. Hay dos cosas que importan más que la verdad: sobrevivir y pertenecer a una tribu. Se los trato de graficar con un ejemplo. Si un antepasado nuestro hace 60.000 años estaba en un bosque y miraba una sombra, que podía ser de un oso que lo podía matar, o podía ser de una rama que daba sombra, el antepasado nuestro no se preguntaba, no podía analizar, no se ponía a analizar si la sombra tenía la característica de un oso o de una rama. Disparaba.
porque si era un oso no sobrevivía. Nos importa sobrevivir más que la verdad. Y otra cosa que nos importa más que la verdad es pertenecer a una tribu, a un grupo. Porque pertenecer al grupo nos da más posibilidad de alimentarnos y más posibilidad de defendernos. Entonces no importa la verdad, sino el grupo. Y eso pasa ahora en la política, no solo en Argentina. Estados Unidos está dividido, Francia está dividido, Europa está dividido. Y nosotros, por supuesto, estamos divididos. Y la evidencia no cambia lo que pensamos. Si él es de un partido y yo soy de otro partido político, y él me trae evidencia de corrupción de mi partido, yo me voy a poner incómodo cognitivamente. Eso es algo automático. Se produce una disonancia cognitiva. Y voy a defender a mi líder o a mi partido, no porque yo ame tanto a mi líder. Nadie está preocupado por el otro. Los seres humanos estamos obsesivamente con nosotros. Si ustedes ven, estamos permanentemente obsesionados dentro de nuestra cabeza nosotros. Entonces, si él dice, tu líder es corrupto o corrupta, y yo defiendo a mi líder, no lo hago por mi líder, lo hago porque él está atacando mi identidad, mi construcción de la identidad. Les cuento otro ejemplo para graficar esto mejor. Yo viví unos años en Iowa, en el medio de Estados Unidos. Ahí, por lo menos hace tiempo, hace unas décadas, eran todos blancos, descendientes de irlandeses, republicanos, odiaban a las élites de la costa este y oeste americana, no creían en la ciencia, muchos. Si un chico nacía ahí y estudiaba biología y era científico, sabía ese chico que pertenecía a ese grupo que el cambio climático era algo que estaba ocurriendo, había evidencia que el cambio climático ocurre. Pero como esa lucha pertenecía no a su tribu del Midwest americano, sino a las élites, era una bandera de las élites, él negaba el cambio climático. O sea, es más importante pertenecer a una tribu que la verdad. ¿Cómo podemos lograr romper esto? No es por la evidencia, es por la empatía. La empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos. Hay dos tipos de empatía, una empatía cognitiva. Yo puedo pensar que vos estás aburrido por esta charla, o yo puedo pensar que vos estás entusiasmado con esta charla. Yo imagino cognitivamente qué pasa en tu cerebro, eso es una empatía cognitiva. Pero yo puedo sentir tu dolor si te pasa una desgracia, o puedo sentir tu alegría si tenés algo bueno en tu vida. Eso es una empatía emocional. Y la empatía emocional es clave. De hecho, el liderazgo se correlaciona más, el liderazgo en cualquier actividad, se correlaciona más con la empatía emocional que con el coeficiente intelectual. No sé si a ustedes le habrá pasado, pero a mí me pasó, si uno va para atrás en la secundaria, pero ¿cómo esto? Este no era el más inteligente y mirá dónde llegó. Seguramente muchos lo dicen de mí. El coeficiente intelectual no predice liderazgo. Lo que predice el liderazgo es la capacidad, tampoco la empatía cognitiva, sino la empatía emocional, conectarnos. Y ese es el desafío. Más allá de las diferencias racionales, conectarnos. Por eso celebro este mosaico de ideas que estaré en la sala. Agradezco que estemos todos juntos, porque es un momento de incertidumbre e incluso de miedo. Yo hablaba con chicas recién de psicología y les decía, y chicos, y les decía, ¿cuál es la emoción que están sintiendo ustedes? Incertidumbre y miedo. Ojo con el miedo, porque el miedo paraliza. El miedo es un eficaz control social. Necesitamos líderes que unan, no que dividen. Necesitamos liderazgos que lideren con esperanza, no con miedo.
El miedo, como dije, nos paraliza, hace un compás de silencio que detiene al mundo. ¿Y cómo enfrentar el miedo? Todos juntos, con empatía. ¿Qué es lo que me dijeron las chicas y los chicos recién? ¿Cómo están llevando adelante este momento de incertidumbre? Porque estamos juntos, estamos en una lucha juntos. No saben qué va a pasar con la universidad, no saben qué va a pasar con su futuro. Hoy en Latinoamérica, aunque tengamos un título universitario, no hay trabajo. Es más, hay más trabajos para los que no tienen un título universitario en Latinoamérica que para los que tienen título universitario en Latinoamérica. Así que la primera reflexión es: gracias por la empatía de estar acá, aunque pensemos diferentes. Estamos unidos acá porque, en cierta manera, tenemos incertidumbre. Todos tenemos un poco de miedo. Y la mejor manera de enfrentar el miedo y la incertidumbre es entre todos. Cuando Messi te deja la pelota, enfrente del arco, y vos decís, ¿y ahora qué? Voy a retomar un poco entonces tus palabras, ¿no? Yo te voy escuchando mientras, el efecto de psiquiatra, yo escucho, cuando escucho, digamos, y voy agarrando las palabras, y recordaba esto de la línea de falla, digo, frente a una línea de falla, una posibilidad de una grieta, un campo en el que se abren esas dos placas, se cae un montón de gente. Nosotros asistimos a tiempos en los que se filtra un montón de gente que se cae ahí. ¿Cómo se sale de esto?, preguntaba Facundo. ¿Cómo se sale de esto? Con empatía, decía él. Y yo me imaginaba en mi cabeza, ¿no?, haciendo un dibujo muy, muy sencillo. Esto es agarrándonos de las manos, entre todos, para que nadie se caiga. Siempre va a ser a partir de la empatía, porque eso es lo que rompe quizás una suerte de error original en esto de hacer tribus, ¿no? Facundo decía, nuestra primera misión o la primera cláusula que respeta el cerebro es la supervivencia, la segunda es hacer tribus, es hacer conjuntos. Y en realidad esta segunda asiste a la primera. Nos juntamos entre las personas también para sobrevivir. Y el error original es creer que ese otro, que es parecido a mí pero es diferente, pertenece a otra tribu. Ahí es donde estamos quebrados. Este país está partido en dos. Estados Unidos, decía, está partido en dos. El mundo se está partiendo en dos. Entonces sí existe una línea de falla y sí se va a seguir cayendo gente ahí porque no hay dos. Somos una comunidad. Y esa comunidad se sintetiza solamente a partir del aglutinante que Facundo mencionó como empatía. Al otro, al final, al que creemos que es distinto, que piensa distinto, el otro partido, la otra bandera, le duele la panza igual que a mí. Tiene miedo que le pase algo al hijo, igual que a mí. Le duele la cabeza cada tanto, le pasan cosas cuando sale a la calle, cuando está por perder el laburo. ¿De dónde sacamos que el otro es otro, diferente de yo? Somos iguales. Entonces me parece ahí, y prepárate porque ya te estoy dejando la pelota, es un ratito que la tengo yo, después la tienes que tener Messi. Estoy disfrutando escuchándote. Le voy dejando la pelota diciendo, ese es un error original, lo estoy acuñando ahora, el concepto no es algo que traiga ni que haya leído, no sé si hay evidencia científica para esto, creo que no lo hay, pero esto es una noche de ideas, no solamente de evidencia científica. Ese error original de pensar que el otro es diferente de mí y por ende pertenece a otro conjunto. No, no lo es. Si nosotros seguimos pensando así, va a seguir siendo el enojo, el odio, la violencia, la que reina en las comunidades que se rompen. Y se rompen lo suficiente para que después terminemos todos cayendo en la grieta. Así que ahí le dejo para que él vaya presentando otra idea y yo voy a seguir escuchando. Te la dejé. ¿Tac? Sí, me dejaste varias ideas. En realidad yo también tomo nota de tus palabras. Y te digo lo que se me ocurrió antes que me olvide o que la charla derive por otras latitudes. Ideas. Sería bueno que les comenten esta noche de ideas cómo el cerebro genera algo creativo, una idea creativa. Esto que voy a decir parece obvio, pero en la historia de la humanidad no fue obvio. La
creatividad está en todos nosotros, el potencial creativo está en todos nosotros. Iba a decir obvio, pero esto no era así en la historia, porque los griegos pensaban que la creatividad provenía de las musas, en el Renacimiento se pensaba que la creatividad estaba confinada a una élite. Hoy sabemos que todos tenemos el potencial creativo, pero también les digo que también sabemos que en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Yo no voy a ir caminando ahora por ahí y voy a resolver un problema matemático porque tengo suerte. No sé si les pasó a ustedes, pero yo cuando era chico pensaba, bueno, yo soy especial, alguna vez voy a tener una idea genial. Bueno, no le va a pasar. A no ser que tengan ciertos procesos previos. Entonces, todos tenemos el potencial creativo, pero en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs, en cualquier área. ¿Cuál es el primer proceso que puede llevar a una idea creativa? Es la preparación. En la dirigencia, en la ciencia, en la medicina, en la comunicación, en la odontología, en lo que ustedes quieren, la arquitectura. Preparación, años. Esto requiere años. Chef, lo que sea. Preparación, años. Luego, la preparación no es suficiente, es necesaria, pero no es suficiente. Bueno, luego viene una etapa de pensar obsesivamente en un tema, en un dilema. Esto no quiere decir ser obsesivo compulsivo. Quiere decir que estar obsesivo por una idea, cómo resolver un dilema político, médico, de ingeniería. Esto puede durar horas, semanas o días, pero estar obsesivo con un dilema. Acá le voy a dar otra crítica al coeficiente intelectual. Pensar obsesivamente en ideas correlaciona más con creatividad que ser alguien con alto coeficiente intelectual. Como ven, no pasa tanto por tener alto coeficiente intelectual. Ese segundo proceso es necesario, podemos llamarlo incubación. El primero era preparación, años. El segundo es incubación, días, horas, obsesivo en un tema. Son necesarios pero no suficientes. ¿Cuándo aparece el momento ajá, el momento creativo? Cuando no hacemos nada. Que es lo opuesto a lo que hacemos ahora, que estamos todo el día con el celular. En 10 años, en mi opinión, vamos a ver cómo vivíamos hoy y vamos a decir, qué loco que estábamos, todo el día chequeando WhatsApp, todo el día chequeando las redes, yendo a los diarios, volviendo al WhatsApp. Horrible. Nos estresa, nos hace menos productivo. Cuando el cerebro no hace nada, se activa masivamente una red, se llama red en reposo o default network, que conecta diferentes áreas del cerebro y diferentes ideas, y aparece el momento creativo. Después hay que verificar esto, si uno lo que creó es válido o no. También para crear hay que estar un poco loco, no mucho, pero un poco loco. Y no tener miedo de equivocarse, es algo que la familia, la educación, las empresas, las organizaciones se equivocan. Equivóquense, o sea, nos castigan por el error. Desde que somos chinos, no te equivoques. Hay que equivocarse, nadie ha hecho algo importante sin haberse equivocado. Les doy un ejemplo. Paul McCartney soñó la melodía de Yesterday y se levantó y la escribió. Yo si tengo la suerte de vivir 100 años, voy a dormir 30 y pico, porque uno duerme el 30% de la vida. Y nunca voy a crear nada de música, porque no tengo preparación ni incubación. Paul McCartney era músico, tenía años de preparación. Luego, en la última semana estuvo obsesivo con una melodía, no hizo nada. Yo, por ejemplo, un momento creativo mío, pero no para resolver grandes cosas, sino para resolver el día a día cuando me baño a la mañana. Yo tengo una virome, que siempre mojo el baño, mi mujer me mata, pero salgo del baño, ahí es un momento creativo. Y lo que necesitamos en este momento es ser creativos para salir de
este entancamiento en ideas en la que estamos. El mundo está yendo en una dirección diferente que la Argentina. El mundo está pensando otras cosas. Y nosotros estamos pensando lo mismo que hace 40 años. Yo era chiquito y cerca de acá, en Salto, Pergamino, por ahí, en Arroyo Dulce, en un pueblo que me sentaba con mi viejo y veíamos la televisión, los programas periodísticos, y ¿saben de qué hablaban? De inflación, del dólar, de los tipos de dólares, de la fuga de divisas, lo mismo que hablamos ahora. Los argentinos, hace décadas que no hablamos de cómo progresar, cómo desarrollarnos, cómo pensar un país más allá de nuestras diferencias. Porque otro aspecto que se suma a la empatía emocional es tener una idea superadora. En mi opinión, mi humilde opinión, la última vez que lo tuvimos fue con el pacto democrático, el consenso democrático. Ahí, peronista, radical, independiente, todos. Yo era chiquito, tenía 14 años, y dijimos, vamos a vivir en democracia. Después de eso hubo, obviamente, conquistas, pero de un sector, de otro sector, pero no de algo que nos une colectivamente. Así que a la empatía emocional hay que sumarle alguna idea colectiva que nos una a todos. Y no hablar siempre de lo mismo, como hacemos los argentinos. Eso nos angustia, nos deprime, hay una epidemia de salud mental, que si querés podemos hablar. Hoy en el mundo le diría que hay 5 grandes temas. Uno es la desigualdad, el mundo está yendo a una desigualdad enorme, cada vez menos tienen más. El mundo, no estamos hablando de Argentina ahora, el mundo. El cambio climático, las migraciones de África a Europa, de América a Norteamérica, las guerras, la geopolítica, la dinámica del mundo, el conocimiento, la lucha por el conocimiento. Hoy los países compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos, la soberanía está en el conocimiento que produce un país. Y el otro tema importante es la salud mental. Y está pasando algo increíble. Más allá de la pobreza, de la desigualdad, del hambre que hay en el mundo, de la injusticia que hay en el mundo, todos, obviamente que es un hecho, y muchos tenemos una vocación pública para tratar de solucionar esto en nuestro contexto, o mejorar esto, pero más allá de la pobreza, la desigualdad, uno podría decir que nosotros vivimos mejor que hace 10.000 años. O sea, cualquiera de nosotros tiene un inodoro, nos vestimos, tenemos una bicicleta, un auto, tenemos tecnología que nos conectamos. En general, cualquiera de nosotros vive mejor que un rey hace 1000 años, en términos... Sin embargo, nos sentimos cada vez peor. O sea, esto está pasando en el mundo. Más allá de que hay hambre, pobreza, una gran parte de la población vive mucho mejor que nunca y se siente peor. ¿Por qué es eso? Porque no invertimos en las cosas que nos dan bienestar. Una cosa que nos da bienestar es ser generoso, por ejemplo. Sarmiento decía a los que no querían educar, eduquemos, aunque sea, tenemos que educar por su egoísmo, porque si no nos van a matar a todos. Entonces, ser generoso, tener empatía, también nos da felicidad, nos da bienestar. Algo que nos está costando conseguir. Seguramente acá están algunos filmando para Instagram y en el resto del continente estarán viendo esto o van a verlo. Tenemos ventajas tecnológicas como nunca. Sin embargo, estamos la mayoría depresivos, ansiosos, estresados, no dormimos bien. Es paradójico, tenemos más tecnología, tenemos más confort y vivimos peor. Porque no estamos concentrados en el ser humano, en nosotros. Y el bienestar se logra, si tengo unos minutos para redondear el concepto de bienestar, que es un tema muy importante, porque nadie puede lograr la autoestima para perseguir algo si no está bien. Y hoy la mayoría está roto en la Argentina, estamos rotos. Los argentinos como sociedad estamos rotos.
Primero, lo que más bien es, el estudio más largo de psicología del mundo se hizo en Harvard. Se está haciendo en Harvard, tiene más de 8 décadas. Murieron varios directores, o se jubilaron varios directores y sigue el estudio. Estudiaron chicos de barrios pobres de Boston y barrios de clase media alta de Boston. La leyenda dice que un presidente americano estuvo en el estudio, que fue Kennedy. Y lo siguen por 8 décadas. Y vieron que ni la fama, ni el poder, ni el dinero, después de cierto nivel para las cosas básicas, correlacionan con felicidad. Lo que correlaciona con felicidad es la conexión humana. Estar conectado socialmente nos da más bienestar que cualquier aumento de posición en la empresa o en la organización. Y estar conectados no quiere decir vivir solo o acompañado, te pertenece a una red social. Esto no es menor políticamente tampoco. El cirujano general de Estados Unidos tiene como un cirujano general que asesora al presidente en términos de salud, que no es equivalente al Ministerio de Salud. Y el principal tema hoy del cirujano general de Estados Unidos es la soledad. Una gran parte de los americanos se sienten solos. Y China también. China es otro país que se está industrializando y está teniendo altos índices de soledad. Sentirse solo en forma crónica nos mata más que la polución ambiental, igual que fumar 20 cigarrillos por día, e igual que la obesidad. Sin embargo, ustedes han ido al médico y nunca le han preguntado, che, ¿cuántos amigos tenés? ¿A cuántas personas le podés confiar algo íntimo, personal, tu vulnerabilidad? Y las redes cada vez nos ponen más solos. Porque no es lo mismo esta charla presencial que por Zoom. Ni es lo mismo con lo que produce el contacto personal que un WhatsApp. Y la soledad también está por la falta de proyecto colectivo. Otra cosa que nos da bienestar, además de las relaciones humanas, es ser generoso, como hablábamos. La empatía, ayudar al otro, activa las áreas del cerebro que activa la cocaína. Y tiene mucho menos efectos adversos ser generoso que consumir cocaína. Esto se descubrió hace unas décadas cuando unos investigadores pusieron en los gatos unos electrodos que activaron unas áreas del cerebro y los gatos tenían placer. No comían, no bebían, no dormían, se morían de placer. Es un área que se llama Reward System, sistema de recompensa en la base del cerebro, y se activa con la hamburguesa con queso, con el sexo, con la cocaína, cuando uno da un poco más de plata, tiene estatus social, y también con la generosidad. O sea, si no quieren ser generosos por generosidad, por lo menos háganlo por egoísmo, porque les va a hacer bien. Otra cosa que nos da felicidad y bienestar a los seres humanos es la gratitud. Yo como médico todos los días agradezco mover los brazos, las piernas, hablar, porque muchos de mis pacientes no pueden hablar, no pueden mover los brazos, damos por descontado cosas. Agradezcan lo que tienen, más que fijarse en lo que no tienen. Otra cosa que es que no disfrutamos el presente. Estamos todos acá y ¿cuándo termina Mane que yo me tengo que ir? O estamos viendo para atrás, ayer dije una palabra que no me gustó. Estamos permanentemente rumiando acerca del futuro o reflexionando acerca del pasado. Y no estamos enfocados en el presente. Un cerebro atento al presente es un cerebro más feliz y más productivo. La multitarea no existe. Si uno está en esta charla y manda un WhatsApp, piensa que está haciendo las dos cosas. Mentira, hace las dos mal. Piensa que está haciendo las dos cosas bien. No entiende bien lo que estoy diciendo y además por ahí tiene más chance de equivocarse en el WhatsApp, en la ortografía o lo que sea. El cerebro tiene que atender a una tarea, que es lo opuesto a lo que hacemos todo el día nosotros. Otra cosa que nos da bien, bueno, lo genético es algo que no podemos cambiar. Antes se pensaba que el 50%, si veíamos el vaso lleno o el vaso vacío, dependía de los genes. Hoy sabemos que el 30%. Un 30% de cómo vemos la cosa es genética, pero hay un 70% que se puede trabajar. Tener un propósito en la vida, un propósito que nos exceda. El propósito no debe ser cambiar el auto, ni aspirar a un puesto mayor, tiene que ser algo que los exceda. Cambiar el barrio, cambiar la escuela del barrio, mejorar el hambre en Rosario, en África, en lo que sea. Pero un propósito mayor. Si no tienen un propósito que los exceda, búsquenlo. Porque ese es un camino para el bienestar.
por supuesto que la dieta, el ejercicio es el mejor ansiolítico y antidepresivo natural que tenemos. También hoy sabemos que cambiar la manera que pensamos determina la manera que sentimos. Yo ahora puedo pensar, porque los pensamientos aparecen automáticamente, uy, estoy siendo un pesado bárbaro, no le está gustando la charla, Franco se arrepiente de invitarme, algunos amigos ya se quieren ir. O puedo pensar y me voy a sentir mal. La manera que pensamos determina la manera que sentimos. Si yo pienso eso, me siento mal. Yo sabe que estoy pensando que usted la está pasando bárbaro, que yo estoy haciendo una gran contribución a sus mentes y estoy feliz. La manera que pensamos determina la manera que sentimos. Uno puede cambiar la manera que pensamos para cambiar la manera que sentimos. Fíjense que las cosas que le dije de que da bienestar no tienen que ver con la plata. Después de cierto nivel, nosotros llamamos una cosa básica. Y hablar de bienestar es hablar también de un país, porque en la Constitución está el bienestar general. Chan. Por suerte voy tomando nota, porque yo lo escucho, a mí me pasa eso también cuando lo leo, te he leído de hecho, que no puedo leer sin escribir, no puedo escuchar sin tomar nota, porque tengo miedo que se me vaya, me da esa impresión de que, che, está diciendo algo importante, y yo me voy de acá y se me va a ir de la cabeza. Entonces, en este gran segundo paraguas que él trae, que se llama bienestar, ¿no? Nos dio algunos tips de qué no, tiene más efectos adversos y demás, así que ya saben que no. Yo me quedo con 3 elementos de los que dijiste. Son paradojas, ¿no? Porque en estos tiempos decía vivimos mejor que reyes y a la vez vivimos mal, ¿no? Entonces uno se imagina a los reyes y tal, y tenemos hoy cosas mucho mejor saldadas que aquellos reyes y vivimos peor. En tiempos en los nos sentimos peor. Nos sentimos peor, deberíamos vivir mejor, deberíamos sentirnos mejor. La epidemia actual es de salud mental. Perdón, te voy a dar un ejemplo, para que ustedes vean que, bueno, Mane está, ¿en qué planeta vive Mane? Bueno, en Argentina tenemos está delirando, la crisis económica, todo, pero en Inglaterra y en Estados Unidos se utiliza que cada fin de año, los que vivieron allá lo saben, cada persona, o mucha gente escribe una carta a los 50 amigos. Que hay una historia con Santa Fe que después no la quiero contar porque pero es una carta para mí rara, es como que yo te escriba a Franco, le digo, es diciembre, le escribo yo a Franco. Querido Franco, quiero decirte que este año para los Manes fue bárbaro, mi hijo ganó una torneo de ajedrez, mi hija rendió bien en su carrera, y yo decía, ¿qué me importa? Diría Franco. Bueno, a mí me dieron un premio internacional en ciencia. Los radicales me echaron. Bueno, el diciembre del año pasado yo recibo una carta de un profesor inglés que vive bárbaro, tiene dinero, neurólogo top. Y esa carta que me incluyó entre los 50, que me contaba la historia de las hijas. Es una práctica habitual en el mundo anglosajón. Y el primer empiezo a leer la carta, el mail, vino un documento, un adjunto, empiezo a leer y dice, es general, por Facundo, pero lo habrá hecho a 50 amigos. Pero estamos frente a un apocalipsis. Y yo digo, ¿qué se mudó de Argentina? Digo. Y no, está la guerra, y yo, ¿cuáles son la guerra en Ucrania, el cambio climático? O sea, que uno piensa que estamos mal porque vivimos acá, pero el cerebro tiene la capacidad de imaginarse cosas aunque uno esté viviendo en Suiza. Eso quería reflejar. Y esto no sucede solo en Argentina. Los problemas de salud mental, los padecimientos son globales. No importa el punto del planeta en el que estés, no importa el tamaño de la localidad. Yo viajo también bastante y me voy a aldeas menos de 1000 habitantes y atraviesan los mismos problemas que nosotros con otras escalas y complejidades. Entonces, en esta palabra del bienestar, dice Facundo, la soledad versus la hiperconexión. Es una reflexión ya conocida por todos, ¿no? En tiempos en los que estamos súper conectados, 100.000 tipos, amigos, Instagram, lo que quiera, estamos solos, porque para las cosas importantes nos sentimos solos un montón de veces. En tanto, no aprendamos algún mecanismo para
salir de la soledad actual, todos juntos, todos solos, seguramente ese bienestar no va a aparecer. Esa es una clave precisa. Otra clave precisa, vos le pusiste el nombre propósito, yo traigo en general ahí también la palabra sentido, son parientes las dos palabras, ¿no? El sentido es contrario al placer. El placer, contaba Facundo recién, este circuito de recompensa se mueve en torno al placer, dopamina, baños de dopamina, kilos de chocolate, cocaína, decías vos, el sexo. Hay un montón de situaciones que generan estos baños de dopamina y dan placer, pero el placer no es sentido. Y el placer en general termina enredándonos en situaciones, como las vemos siempre, que no nos sacan del lugar en el que estamos. El sentido es un camino completamente opuesto al del placer. En este tiempo en el que falta sentido, sobran estímulos que generan placer. Teléfonos, consumos de lo que se les ocurra, ¿eh? Cuanto más falta el sentido, y el sentido es siempre colectivo, nunca puede ser solo individual, cuanto más nos alejamos del sentido, más nos acercamos a las trampas del placer. Y esto no significa que haya que ir por la vida sufriendo con sentido. No, hay que tener sentido, hay que pasarla más o menos bien cada tanto, clavarse un poquito de helado, de chocolate preferentemente, mirar central, un par de cosas así, pero siempre con sentido, siempre. Si no hay sentido, no hay bienestar. Y trajiste una tercera palabra que amo también y valoro, intento ponerla en práctica, y como esto es una noche de ideas, la regalamos acá para tener presente, que es la gratitud. Es la madre de los valores. Si no hay gratitud, es difícil que las otras cosas sucedan, salgan. Entonces, tenemos gratitud, tenemos compañía, ¿no? Como un antídoto a la soledad. Y tenemos sentido, y me parece que estamos bastante en línea. Capaz que esos tres elementos sepan fusionarse creativamente, que fue el aglutinaste que usaste esta vez, y nos permita avanzar, salir de este lugar en el que estamos. Y allá va la pelota. No sé cómo estamos de tiempo. Tenemos 10 minutos o una cosa así, cerramos. ¿Cuánto vamos hasta ahora? ¿Cuánto? 10 minutos. Bueno, yo entraría en estos 10 minutos para discutir el propósito colectivo que debería, en mi opinión, yo tiro una idea. Estoy pensando hace mucho, ¿cuál es el propósito? En la pandemia, a mí me transformó la pandemia. Yo me di cuenta en la pandemia, porque había estudiado, porque me dediqué a estudiar la historia de las pandemias. Las pandemias cambian las sociedades. Cambian la mentalidad de las sociedades. Y estamos viviendo eso. Y el dolor fue tan grande porque nos sacaron la esencia de los humanos, de conectarnos. En todo el mundo pasó esto, ¿no? Nos impidieron justamente esto, conectarnos. Y de las pandemias se puede salir peor o mejor, depende de nosotros, porque el destino no está escrito. El destino depende de nosotros. En la peste negra murieron 1 de cada 3 seres humanos. 1/3 de la población murió. Sin embargo, se salió bien. Luego surge el Renacimiento. ¿Qué fue el Renacimiento? Buscar un sentido interno. En la peste bubónica, donde hubo matanzas indiscriminadas a catalanes, clérigos, mendigos, se salió mal. O sea, de esto podemos salir bien o mal, pero cambiamos. Y ahí me involucré. Mi consultorio quedaba chico del dolor. Digo, bueno, me voy a dedicar a acompañar el dolor. Mi historia personal fue un poco cuando vivía afuera, vi cómo funcionaban los países desarrollados. O sea, ¿qué le pasa a Argentina que no se desarrolla? Porque yo crecí con varias mentiras colectivas. Ustedes seguramente han escuchado que somos un país en vías de desarrollo. ¿Escucharon una vez? Eso, lamentablemente, la evidencia indica lo contrario. Somos un país en vías de desarrollo. Si uno ve los niveles educativos de Argentina, que estaban el primero en el ranking hace unas décadas, ahora estamos envidiando a los vecinos, los niveles de pobreza, 5% en el 74, ahora la mitad de la pobreza. Los niveles económicos, yo tengo 55 años, habré vivido 23 en recesión económica.
Todos los índices son para abajo. No somos un país en vías de desarrollo. Somos un país de involución. Unos pocos países del mundo que involuciona. Líbano, Irán, después de la revolución de los ayatolas. No hay muchos países que van para atrás. Sin guerras y guerras civiles. Y otra mentira que yo me banqué y hasta que me di cuenta que es que somos un país rico en recursos naturales. ¿También lo escucharon o no? Eso es mentira. Per cápita somos el país 40 y pico. Aunque fuéramos el primero, hoy los países no se desarrollan con una economía primaria. Hay 3 países de África que exportan el 70% del cacao y no tienen ningún impacto en la economía del chocolate. Bélgica, Suiza, Holanda no tienen el cacao que tienen esos 3 países africanos. Sin embargo, tienen leyes, los países, instituciones, los países se desarrollan por las instituciones, por el respeto a las instituciones. Tienen gente educada, tienen ciencia, tienen geopolítica, tienen un comercio exterior relacionado al conocimiento, tienen estrategia, tienen consensos, no de un sector, no de la mitad, sino de todos, que no se discuten. Lo mismo pasa con el caucho. Hay 2 países del sudeste asiático que exportan gran parte del caucho del mundo y no tienen un impacto en la industria del neumático. O sea, hoy los recursos naturales no son tan importantes. El mayor recurso de un país son los cerebros de los ciudadanos. Es la educación, es el conocimiento. Los países que se quieren desarrollar o desarrollados compiten por los sistemas, repito, educativos, científicos y tecnológicos, el conocimiento que genera un país. ¿Cómo se podría desarrollar Argentina? Me preguntó. Y leí y hablé en todo este viaje mío de hace años. Y nosotros no podríamos ser Australia. Porque Australia tiene una extensión como Brasil y viven menos personas que acá. Per cápita, Australia tiene 4 veces más recursos naturales que nosotros. Y Australia en el 68, cuando yo tenía, un año antes de que yo naciera, o sea, 56 años, Australia tenía el doble de científicos que tiene Argentina ahora, o sea, Argentina tiene pocos científicos, necesita más científicos. Invertía en investigación y desarrollo mucho más. O sea, aunque tenía muchos recursos naturales, se dieron cuenta que había que darle valor a la extracción del recurso natural y esa tecnología que se desarrolló, lo mismo hizo Noruega, para extraer el recurso natural, hoy se vende. Y además le agregaron valor a los recursos naturales. Y además invirtieron en una economía que no depende de los recursos naturales. Pero nosotros no podríamos desarrollarnos con Australia porque tiene mucho más recursos naturales per cápita que nosotros. Nosotros tampoco podríamos ser Israel o Corea del Sur. Corea del Sur en la década del 50 tenía el mismo ingreso per cápita que Ghana. Y tampoco quiero, porque una dictadura, pero aparte fue un enclave geopolítico americano al lado de China, pero hubo mucha inversión en educación, en nutrición, en ciencia, tecnología, y hoy Corea del Sur es de los países potencia en economía de tecnología. Y el ingreso per cápita fue 20 veces mayor que el de Ghana, que sigue igual, porque Ghana no invirtió en desarrollo humano, en ciencia, en tecnología, en generar conocimiento. Y no solo generar conocimiento, que lo hacen las universidades o los institutos privados públicos como el mío, que yo fundé, INECO y Neurociencias Favaloro, sino algo que Argentina no tiene. Tiene oficinas, tiene instituciones que fueron creadas en el siglo pasado, que hay que renovarlas, que hay que impulsarlas, que hay que generar. Porque los países se desarrollan generando conocimiento, pero no que ese conocimiento ventee, se evapore. Ese conocimiento tiene que transformarse en una actividad económica. Y ahí no le podemos pedir a un empresario que sea científico ni un científico que sea empresario. Pero en el mundo hay instituciones fuertes que vinculan el conocimiento que genera un país con el agregado de valor económico. Acá somos muy débiles en eso. Muy, muy débiles. Tampoco podríamos ser Israel. Israel era un país que hace décadas exportaba limones, materia prima, y naranjas, estaba en guerra como hoy, tenía hiperinflación, y que hizo Australia, primero un consenso. Se pusieron de acuerdo que el conocimiento tenía que ser la fuente de riqueza. Invirtieron en educación, ciencia, tecnología, bueno, lo mismo. Pero hoy invierten, como Corea del Sur, 4% del PBI en investigación y desarrollo. Argentina invierte menos que países de África.
¿Por qué vamos a vivir como en Europa si invertimos en lo que desarrolla a los países como en África? Tenemos una disonancia cognitiva ahí. Tampoco podríamos ser en las potencias, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, porque ellos hace 200 años, cuando nosotros vendíamos cuero y vendíamos carne, como le gusta al presidente cuando éramos un país de ingresos per cápita altos. Primero que nunca fuimos la economía más poderosa del mundo, eso también es una mentira. Pero nosotros exportábamos carne y cuero, y los países pobres, que casi no comían, como Inglaterra o Alemania, que nos compraban la carne y el cuero, invertían en física cuántica, en toda la tecnología que desarrolló la economía de las siguientes décadas. Aun cuando tuvimos algo más de ingreso, no invertimos, la élite argentina no invirtió en lo que desarrolla en serio a los países. Y ya no lo podemos agarrar, no podemos agarrarlo a Francia, a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos. Podríamos inspirarnos, no en Australia, no en Corea, ni en Israel, ni en los países más potentes, por diferentes razones, como le explicamos. Podríamos inspirarnos en Finlandia. Finlandia es un buen modelo de inspiración. Era un país que exportaba cosas agrícolas y después tuvo una industria del conocimiento. Nokia es un ejemplo de eso. O Canadá. Canadá tiene la mitad de la economía basada en las materias primas, en tecnología que crea Canadá para extraer la materia prima y vende al resto del mundo, la tecnología, más la tecnología que le agrega valor a las materias primas, más las materias primas que vende, y una economía no ligada a las materias primas. Y eso sería algo parecido al consenso democrático argentino, que hace 40 años nos pusimos de acuerdo. Bueno, yo creo que esa es una idea de pensar la Argentina. Nosotros tenemos un potencial enorme. La cordillera es la misma que Chile, y Chile exporta, no sé, 60.000 millones de dólares por año, nosotros 5.000 o 4.000, por más o menos de esas cifras. Ahí tendríamos divisas, pero divisas para que queden algo en el país. No como el RIGI, que es esto que yo no voté, pero muchos de acá no votamos, y que es un saqueo, porque se llevan la materia prima y no dejan nada en la Argentina. Nigeria tiene recursos naturales y Noruega tiene recursos naturales. Uno es un país desarrollado porque además de extraer los recursos naturales, le agrega valor, protege, genera divisas para el país, y el otro no. Tenemos el campo, que es vanguardia. El campo es un buen ejemplo de la Argentina vanguardia. El campo invirtió en ciencia, en tecnología, en desarrollo. Acá en Santa Fe se descubrieron cosas muy importantes, como ustedes saben. Tenemos la pesca. El problema no es de las 200 millas para afuera, que es un problema en todas las ciudades de los barcos extranjeros. También de las 200 millas para adentro ahí. No pagan impuestos como paga el campo en la pesca. Yo ahora presenté un proyecto para tener áreas protegidas en la pesca, para que inclusive la pesca argentina, que debería pagar más impuestos, tenga santuarios donde los peces se reproduzcan. Aún le conviene a la pesca argentina también esto. Tenemos la pesca, el campo, lo forestal bien cuidado, cuidado del ambiente, la minería, el gas, el petróleo. Vaca Muerta, como ustedes saben, es una reserva importante de gas en una época de transición energética. Todo eso nos genera las divisas, pero no nos desarrollarían. Todo esto es parecido a lo que fueron la carne y la vaca. Hay que usarlo en el buen sentido, pero ahí después hay que invertir en paralelo es invertir en nutrición infantil, en educación, en ciencia, en tecnología, y vincularlo con el sector productivo. Este gobierno es todo lo opuesto a esto. Este gobierno quiere una Argentina para una minoría y dice que en la ciencia hay curros, que en la educación hay curros. Puede haber, debemos auditar la educación universitaria, debemos auditar la ciencia, pero hay mucha gente valorada, muy valiosa, hay mucha gente, la mayoría honesta, dedicada, patriota. Entonces, la narrativa que tenemos que tener en estas épocas delirantes es muy importante, porque
estamos a contramano de lo que desarrolla nuestro país, lo que puede desarrollar la Argentina. Obviamente que estamos todos de acuerdo con ordenar la macroeconomía. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Tenemos que ordenar la macroeconomía. Pero Argentina tiene este problema. Ganamos 100 pesos y gastamos 150. Viene un sector y ajusta, siempre. Viene otro sector y emite y pide deuda. Ninguno lo dice, che, ¿y si ganamos 300? Eso es usar los recursos naturales que tenemos, agregarle valor, generar tecnología alrededor de ellos y crear una economía que no dependa de los recursos naturales. Turismo, ciencias médicas, tecnología militar, etcétera, etcétera. Eso es eso es desarrollo inclusivo. Es un país para 46, 47 millones, no para 30 o 20. Y esa es una idea que va a aprender y de la que todos tenemos que ser parte. Muchas gracias.